Empezaré entonces con la introducción. Bien, esta sesión tiene un móvil, tiene una razón, y que es una inquietud intelectual, una inquietud que seguramente comparto con todos ustedes, es una inquietud ya ancestral, universal, y es entender cómo los médicos clínicos tomamos decisiones todos los días al lado del enfermo. ¿Cómo es que trabajamos como trabajamos? ¿De dónde viene el conocimiento que nos sirve de referencia, nos sirve de guía? ¿Y por qué creo que es interesante saber esto? Uno, porque eso nos permite apreciar lo que tenemos. Creo que tenemos una serie de destrezas cognitivas que han permitido que la humanidad viva en mejores condiciones de salud, que viva más tiempo. Y como bien sabemos, esto no era antes. Y si es ahora, es porque nos anteceden grandes pensadores, personas con una visión que iba más allá de su tiempo, y que estos antecesores son los que le dan cuerpo a nuestro conocimiento. Pero también el saber por qué hacemos y cómo hacemos las cosas puede servir de una plataforma sobre la cual cuestionar, hacer un autoanálisis de lo que hacemos y en aras de hacerlo mejor en un futuro. Aquí me detengo para poner en contexto a lo que nos referimos con evidencia. Este es un esquema en donde trato de ilustrar este proceso complejo, un proceso delicado, en ocasiones más, en ocasiones menos, que es las decisiones, la toma de decisiones clínicas con nuestros enfermos. Y como ven, pues son muchos los factores que intervienen, de tipo intelectual, también de tipo humanista. Y sin menoscabo de todos estos otros factores, a lo que vamos a dedicarnos esta sesión es a la evidencia como un aporte muy importante en nuestra toma de decisiones. ¿Y a qué me refiero con evidencia? Hay muchas definiciones, pero la que yo pondría para fines de esta presentación es que es aquel conocimiento racional obtenido mediante el razonamiento científico tras obtener hechos comprobables, reproducibles. Y esto pues se logra a través del uso del método experimental. Un método experimental que se ha usado en el laboratorio. Los investigadores echan mano de animales de experimentación, tejidos, células, moléculas, reacciones físico-químicas, y ahí están utilizando el método experimental, y eso le da cuerpo a la fisiología y ciencias derivadas, como la farmacología, la química fisiológica o bioquímica, la biología molecular y las otras ómicas actualmente. Pero también es la evidencia utilizando el método experimental en el estudio de poblaciones humanas, de seres íntegros. Y en ello se usa el pensamiento poblacional, comparación entre grupos, método numérico, la teoría de las probabilidades, siendo el azar el eje de todo esto. Y este estudio en poblaciones humanas, usando el método experimental, es lo que da cuerpo a la epidemiología clínica. La epidemiología clínica echa mano de los ensayos clínicos controlados, que es justamente eso, experimentos en seres humanos utilizando el método experimental. Y en ocasiones es
recurrir a estudios observacionales que tratan de mimetizar al estudio experimental, utiliza los mismos principios. Entonces, para lo que voy a expresar más adelante, como una definición que yo pongo, posiblemente mis compañeros del podio tendrán otras definiciones como a lo mejor vamos a ver, es que la medicina basada en evidencia es la basada en el conocimiento obtenido con el método experimental, tanto en el laboratorio, pero también el conocimiento obtenido en el estudio de poblaciones humanas. Todo, ese es un concepto amplio de la medicina basada en evidencia. Reflexionemos todos nosotros, me atrevería a decir, todos los médicos del planeta, cuando tienen una acción con su enfermo, diagnóstica o terapéutica, todos, con mayor o menor conciencia, todos utilizan medicina basada en evidencia porque utilizan conceptos provenientes de estas disciplinas. ¿Y por qué un nuevo paradigma? Bueno, sabemos muy bien que en los miles de años de civilización, la medicina no fue así. La gestión, los preámbulos de una medicina basada en evidencia datan de apenas 200 años. Es una circunstancia muy, muy reciente. ¿Y cómo era entonces la medicina en los siglos XVIII y XIX? Aquí lo hago muy sintético. Se basaba en la observación de muchos enfermos, se clasificaban, por lo tanto, las enfermedades, clasificaciones muy, muy precisas, muy amplias. Se tenía un catálogo de remedios y de medicamentos también muy puntual. Pero era una medicina autoritaria, basada en sistemas filosóficos, en doctrinas, en dogmas. Las doctrinas y los dogmas de Galeno eran verdades incuestionables. No cabía lugar a la duda y al exigir que el conocimiento estuviera fundamentado en hechos observables y reproducibles. Eso no ocurría. Y es entonces en el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, que aparecen varios personajes interesantes para este tema, y aquí yo escogí a dos que me parecen que son los más importantes. Dos médicos franceses, Claude Bernard y Pierre Louis. Hablaremos de ellos más ampliamente. Ellos tenían unas mentes muy especiales, se adelantaron a su época, pensaron más allá de lo que era la costumbre. De hecho, tuvieron detractores enérgicos y muy firmes. No les fue fácil. En el siglo XX hay otros personajes de los cuales hablará el doctor Ponce de León, quienes ya le dieron más impulso, refinaron los métodos epidemiológicos e incluso se dedicaron a difundir este conocimiento. Pero volvamos a Claude Bernard. Bernard era hijo de unos vinicultores, una familia modesta, nació en un pueblo al este de Francia, lo imagino como un lugar lleno de viñedos, hermoso, porque era la región de Beaujolais. Al principio era un muchacho inquieto y se inclinó por la literatura y escribió 2 obras para teatro. Y afortunadamente, para ganarse la vida, trabajaba con un boticario, y el boticario le dijo: ve a París. Se va a París, estudia medicina, y ahí tiene un profesor, el profesor Magendie, que era un fisiólogo, creo que era el único fisiólogo que iba al laboratorio, influye mucho en él. Tan es así que al terminar medicina decide no practicarla y hace un doctorado en ciencias naturales. Y lo conocemos como un ilustre fisiólogo. Hizo grandes aportaciones a la fisiología
que en ese entonces estaba en pañales. Describió la glucogénesis hepática, el efecto neurotóxico del curare, los nervios vasomotores, la actividad digestiva del estómago, entre muchas otras cosas. Pero también fue un gran pensador. Con esta mente veía más allá de lo que tenía inmediato, pues allí fue un revolucionario de la visión de la medicina. Fue un firme proponente de la evidencia científica en el conocimiento médico. Y por eso yo sostengo, entre otras gentes, que él fue el ideólogo primigenio de la medicina basada en evidencia. Y veamos por qué. Mucho de este trabajo filosófico lo plasmó en esta gran obra que se llama La Introducción, es un libro, al estudio de la medicina experimental, publicada en 1865, la misma época en la que Charles Darwin publicó El origen de las especies. Y aquí una serie de reflexiones, una serie de consejos y de ideas filosóficas de cómo debía ser la medicina. Yo extraje lo que me parece que son los principales legados filosóficos de la medicina científica de Claude Bernard, y es lo que haré a continuación. El primer legado son tres. Es la incorporación del pensamiento científico y el método experimental en la medicina. Esto es extraído de una edición ya moderna, pero de la obra original en francés de Claude Bernard, y en los cuadritos con fondo amarillo está la traducción en español del extracto que hice y que se los voy a ir leyendo. Bernard en esta obra escribió: el objeto de una ciencia experimental es descubrir las leyes de los fenómenos naturales, no solamente para preverlos, sino para dominarlos y dirigirlos a voluntad. Tales son la física y la química. Yo pienso, escribía Bernard, que la medicina podría ser una ciencia experimental. Esto es, una ciencia capaz de descender al interior del organismo y de encontrar el medio de modificar y de dirigir, hasta cierto punto, los resortes ocultos de la máquina viviente. Y resalto la máquina viviente por lo que diremos más adelante. Aquí me voy al cuadro inferior. Dice Bernard: en una palabra, la fisiología debe ser constantemente aplicada a la medicina para comprender y explicar el mecanismo de las enfermedades y la acción de los agentes medicamentosos o tóxicos. En concreto, en este legado, este es un resumen que yo hice, él proponía transitar de una medicina puramente observacional y descriptiva a una medicina que entiende el mecanismo de las enfermedades y la acción de los remedios. Ahora esto parecería algo obvio, natural, pero remontémonos a inicios del siglo XIX. Estas eran ideas de vanguardia. Este conocimiento para actuar racionalmente en la clínica, el organismo como máquina viviente, la fisiología como campo de experimentación y el determinismo, que veremos más adelante, como base conceptual. El determinismo como otro de los legados y cómo lo propone Bernard. Y leo su texto. El razonamiento experimental se propone el mismo fin en todas las ciencias. El experimentador quiere llegar al determinismo, es decir, trata de ligar, con ayuda del razonamiento y la experiencia, a los fenómenos naturales con sus condiciones de existencia, con sus causas próximas. Toda la filosofía natural se resume en esto, conocer la ley de los fenómenos. Todo el problema experimental se reduce a prever y dirigir los fenómenos. Pero este doble fin no puede ser alcanzado
en los cuerpos vivientes, sino por ciertos principios especiales de experimentación. En efecto, un fenómeno se manifiesta siempre lo mismo, si las condiciones son parecidas. El fenómeno no falta nunca si estas condiciones existen. Lo mismo que no aparece si dichas condiciones faltan. La ciencia se detiene ante las causas próximas de los fenómenos, porque la búsqueda de las causas primeras no es de su dominio. Es como él define su concepto eje del determinismo. Todas las enfermedades tienen una sola causa inmediata. Una vez descubierta la causa de una enfermedad, se podría encontrar la cura sin excepción y ya no habría lugar para las probabilidades. El determinismo absoluto versus la probabilidad. La causa próxima del fenómeno es siempre la naturaleza, es siempre de naturaleza físico-química y cae bajo el dominio de la experimentación. La ciencia se detiene ante las causas próximas de los fenómenos porque la búsqueda de las causas primeras no es de su dominio. Y aquí yo lo concibo como un vector, ¿sí?, donde la causalidad la define como algo lineal, fijo, unidireccional, de naturaleza físico-química. Y el tercer legado, que a mí me parece el más apasionante porque nos llega a los clínicos. El tercer legado es la incorporación del pensamiento científico o experimental en el ejercicio de la medicina clínica. Vean, escribió Bernard, mas el carácter de la crítica en patología y en terapéutica es exigir, ante todo, la observación o la experiencia comparativa. En efecto, ¿cómo podría juzgar un médico sobre la influencia de una causa morbosa si no elimina, por una experiencia comparativa, todas las circunstancias accesorias que pueden ser causa de error y que pueden hacer simples coincidencias por relaciones de causa y efecto? En terapéutica, sobre todo, la necesidad de experiencia comparativa ha preocupado siempre a los médicos dotados de espíritu científico. No se puede juzgar la influencia de un remedio sobre la marcha y terminación naturales de una enfermedad si no se conocen previamente la marcha y la terminación naturales de esta enfermedad. La experiencia comparativa exige, pues, para ser válida, que sea hecha al mismo tiempo y sobre enfermos tan comparables como fuese posible. Porque la experiencia comparativa es la condición sine qua non de la medicina experimental y científica. De otro modo, el médico marcha a una aventura y deviene juguete de 1000 ilusiones. Un médico que ensaya un tratamiento y que cura a sus enfermos se inclina a creer que la curación es debida a su tratamiento. Frecuentemente, los médicos se jactan de haber curado a todos sus enfermos con un remedio que han empleado. Pero lo primero que debería preguntárseles sería si han ensayado de no hacer nada. Es decir, no tratar a otros enfermos. Porque de otro modo, ¿cómo saber si fue el remedio o la naturaleza lo que los curó? Bien, qué vehemente. Y aquí termina esta sección en el sentido con la lectura de que de todo eso concluiré, dijo Bernard, que la observación y la experiencia comparativas son la única base sólida de la medicina experimental. Y que la fisiología, y aquí resalto, la patología y la terapéutica, o sea, fisiología, patología y terapéutica, deben ser sometidos a las leyes de esta crítica común. Así, el legado 3, a mi parecer, es que Bernard nos dice, aboga por la adopción por el clínico del espíritu científico y la duda filosófica.
Bernard, como un firme y explícito proponente de la evidencia científica en la práctica clínica. La evidencia proveniente tanto de experimentos en el laboratorio, pero también evidencia de ensayos comparativos en personas. ¿Quién va a dudar de que Claude Bernard fue el ideólogo primigenio de la medicina basada en la evidencia? Y ya para terminar, esto es un preámbulo para mi siguiente intervención. Él escribió: todos los días puede uno forjarse las más grandes ilusiones sobre el valor de un tratamiento si no se recurre a la experiencia comparativa. Recordaré tan solo un ejemplo reciente relativo al tratamiento de la neumonía. La experiencia comparativa ha demostrado, en efecto, que el tratamiento de la neumonía por la sangría, que se creía muy eficaz, no es más que una ilusión terapéutica. Y ojo, él se refería a un trabajo de su contemporáneo, Pierre Louis, de quien hablaremos más adelante, quien demostró la inutilidad de la sangría en la neumonía. Entonces, una muestra de cómo, si bien veladamente reconocía el valor del método médico en la creación o en abonar a la medicina científica, a la medicina experimental.